es La Moglia, la familia y usted. Comenzamos. La Llorona, porque hoy vamos a tratar, como dice el doctor Mauro Rodríguez, de un tema macabro. Pero además, cosa curiosa, las últimas amenazas que han hecho a la casa, hablando por teléfono y todo, ponen de música de fondo, ponen La Llorona. Y yo creo que es como, por una razón, como mi esposa fue a levantar la denuncia cuando el batidor del atole, le golpeó la camioneta. Yo creo que para no atreverse, a pesar de que tenemos grabadas las cosas, en lugar de decirle que por qué se fue a quejar, este cerdo le pone de música de fondo La Llorona, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema macabro porque está en el tintero de muchos periodistas, está también sobre el escritorio de algunos políticos oportunistas y además ignorantes, lo cual parece ser sinónimo en estos días. Y también está en la mesa de algunos abogados que periódicamente tratan de dar su docta opinión con muchísimas cosas que desconocen en la experiencia profesional, pero que conocen desde el punto de vista que ustedes se quieran imaginar, porque han tenido un carguito en la policía o en alguna procuraduría, y entonces confunden los conocimientos de la criminología con los conocimientos del derecho penal. Y en esta confusión surgen también las voces de aquellos que están en estos días protestando solamente por dos de los delitos que pues han cundido en el país, como en otros países, como son los asaltos y los secuestros, olvidándose del narcotráfico, olvidándose de los delitos de cuello blanco, olvidándose de las violaciones y de abusos sin fin contra el patrimonio de las personas, pues, a través de instituciones como el IPABO, el FOBAPROA o la Lotería Nacional, para estar un poquito más en un sentido cotidiano. Y parece que esos delitos no cuentan. Si a usted le tocan el bolsillo, se lo pueden seguir tocando y un poquito más atrás, pero que no le toquen su cochecito, porque entonces hay una manifestación. Mis lentes porque no hay jabón. Todos los lentes me van a permitir estar como Vicente Fox, sin ver ni oír, porque ayer de veras la entrevista más asombrosa que he visto que le hacen los pobres periodistas que lo acompañan en el avión. No, el tipo de veras está en Foxilandia, el cuate o vive de veras en el mundo del Disney o es el hombre más peor informado. No, ya, bueno. También eso es macabro, pero bueno, no, pobre cuate. Pobres de nosotros. Pues. Bueno, y sí, yo decía ayer, y pidiéndole la renuncia a Vicente Fox desde este micrófono, que la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. Entonces, la señora esta,
de la cual el presidente es el vocero. Sí. La esposa del vocero de la presidencia, pues yo creo que no es, yo creo que tiene sus muchos aspectos que vamos a analizar psiquiátricamente el tiempo que sea necesario, y ella lo sabe, que eso ha sido un afán de este programa de analizar la personalidad de algunos sujetos cuya vida debe estar expuesta a la nación, y siendo muy profesionales y cautos, porque obviamente, pues como no es un o una paciente, nosotros examinamos lo que dice la prensa, lo que dicen los libros, las biografías, las autobiografías, incluso escritas por ese ente que se llama Falsi Bermúdez. Pero lo que es pavoroso es que la gente piense que todo es responsabilidad de Marta, y no. La culpa es de quien la hizo comadre. Un inepto, un incapaz, un abúlico. Porque a mí me da la impresión de que además de narcisista es un hombre profundamente abúlico, no sé si por su depresión o por hartazgo o por incompetencia o porque lo que aprendió de gerente de la Coca-Cola no le sirvió con los cursos de calidad y excelencia, o porque no tiene la menor idea de lo que es el desarrollo humano, no sé por qué. Pero todo es eso junto y otras cosas. Entonces, como yo, por ejemplo, en mi caso personal soy un discapacitado doméstico, comodino e inútil, porque así me hicieron y así me formé, pues yo no sé arreglar una plancha, no sé pagar las cosas en el banco, no sé dónde se paga la tenencia, no sé cambiar una llanta, bueno, me cuesta trabajo hasta ir a comprar condones. Entonces yo he sido muy comodino y entonces pongo a algunos o algunas a hacer las cosas que yo no hago. Lo único que no he hecho en mi vida es poner a mi esposa a dar consulta. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo. Yo tengo todo el derecho a suponer que alguien haga las cosas. Por ejemplo, a mí me cuesta trabajo lavar calzones, pero puedo lavar los trastes bien. Fue mi servicio durante años en el grupo de autoayuda a lavar. Yo no lavaría los baños, me da cierta cosa, pero creo que lo podría hacer si lo aprendo. Yo no puedo poner un disco del DVD porque no sé cómo se le ponen, y siempre salen en inglés las películas, y por más que yo le pongo, no me resulta su traducción. Pero de eso a que yo le diga a mi esposa que ella ya haga mi trabajo, eso es otra cosa. Entonces, aquí, si la señora ha ocupado los espacios que ha ocupado, para mal de la nación, porque no ha habido aquí para bien y para mal de la nación, para mal de nuestro sistema, para pervertir el orden institucional, pues ha sido porque alguien la dejó, y ese alguien se llama Vicente Fox. Y mientras se tenga la incompetencia, la bulia, la apatía, la negligencia, el hartazgo, o como le quieran llamar, algunos le llamarán falta de testículos. El señor de Bachoco se fue gobernadora a Sinaloa y no lo surtió, o a Sonora, ¿no? Sonora, sí. A pesar de que las condiciones de Bachoco son terribles por el polvo, la caca de las gallinas y todas las con las que están los trabajadores. Pero bueno, entonces tenemos que pensar en las verdaderas responsabilidades. Si la señora se metió hasta la cocina, pues es porque alguien le abrió la puerta, y nada tiene que ver con la misoginia, ¿eh? Nada. Si esta mujer fuera apta para hacer alguna cosa, pues entonces que se deslinde, que se divorcie, que haga lo que quiera, y que como Marta Sahagún, pues haga una campaña para presidenta municipal de San Cristóbal. Pues ya la hizo y la perdió. Y perdió, ¿verdad? Porque Marta como Marta no es nada. Ya lo han dicho incluso los panistas. Marta como Marta no es nada, no es nadie. Entonces, si ustedes, 17 millones que dieron el voto útil, eligieron a un señor para ser presidente de la República, no porque fuera varón, no tuviera las manotas grandototas y lo demás chiquitito, me refiero al cerebro, ¿eh? Por favor. Peor porque en gobernación siempre están pensando que yo soy la que era mi compañera radiofónica, que hablo de penes y de eyaculador. No, yo estoy hablando de cerebros. A pesar de que aquí tenemos una competencia para arreglar cabezas, uno es Alfredo Palacios y el otro soy yo. Nada más uno trata de arreglar. Pero esa es una terrible realidad, que la institución presidencial a la que yo respeto, y no estoy parafraseando a Andrés Manuel, el respeto por la institución presidencial
nos las enseñaron a muchas generaciones desde muy pequeños, cuando había clase de civismo y cuando estudiábamos las culturas prehispánicas y cuando la historia era importante. Ahora ya no es bueno. En nuestra época era importante la filosofía, la ética, el humanismo, y ahora ya no. Y pues el poder no se comparte, dicen los conocedores, y ustedes eligieron a un presidente no porque fuera hombre, sino porque es un individuo que presentó ante los medios, porque es un gobernante mediático, un programa de trabajo en el que ustedes creyeron y votaron. Pero de ninguna manera dijeron que lo acompañara la señora. Entonces, bueno, son cuestiones también verdaderamente macabras, en las que el país ha tenido un pago terrible, pero dentro de todo esto, cuando surge uno de los enormes pagos de la ineficiencia de los funcionarios y los servidores públicos, pues es en lo que atañe a la seguridad de las personas. Esto no es nada nuevo, es algo que se ha venido repitiendo hasta la saciedad, hasta por una señora que se hizo la operación con la máscara del Guasón, que está ahora entre los 11 organismos que dicen que representan a la sociedad civil, a la que yo no pertenezco, porque pues yo pertenezco a otra sociedad civil donde hay gente pobre, donde hay indígenas, donde hay campesinos, donde hay clases medias, donde hay profesionales, donde hay filósofos, donde hay estudiosos, donde hay académicos, y pues nosotros no salimos en el Gente, ni en el Caras, ni en el Club, ni en todas estas revistas que sacan a las familias que van a las manifestaciones con una sonrisa acá, o enseñando chichi o ombligo, ¿no? Entonces, la sociedad civil, preocupada por la inseguridad y sus consecuencias, tiene derecho a discutir los cómo y los para qué de la función del Estado. Y la función del Estado en toda la historia de la humanidad ha tenido un enfoque punitivo en relación con la criminalidad. Sí, un enfoque en el que trata de corresponder en muchas fases de nuestra historia con violencia ante la violencia. El clásico ojo por ojo, diente por diente, e inclusive lo que era el patrón de selección para las policías de hace algunos años, pues yo estudiaba criminología con el maestro Quirós Cuarón, y el maestro señalaba a veces cuando había críticas acerca de la selección de personal. Personal es un decir cuando se trata de seleccionar policías. Bueno, ahora se le da personal y de personal a otras cosas, pero decía el maestro Quirós Cuarón, para que la cuña apriete, Ernesto, debe ser del mismo palo. Eso significaba que para que hubiese posibilidad de combatir la delincuencia, los policías tenían que ser delincuentes. En fin, hay una serie de posturas, de tendencias, de ideas, de propuestas, de sentimientos diversos respecto a qué se puede hacer. Ya no para prevenir la criminalidad en términos generales, sino para sancionar. Vamos a hablar el día de hoy con dos invitados de excelencia, ahora sí, de excelencia, para comentar este tema desde varios ángulos. Bueno, decíamos, están de veras invitados de excelencia. Está don Alfonso López Juárez, él es sociólogo y labora en estudios de población y asociación civil, pero a muy alto nivel. Y el doctor Mauro Rodríguez, psicólogo, historiador, escritor, maestro de muchísimas generaciones, pues dos hombres de calidad y excelencia para quien quieran cuestionar lo que aquí se vaya a decir. Y vamos a hablar el día de hoy de la pena de muerte. Decíamos que en sus inicios, quizá el ojo por ojo, diente por diente de la antigüedad, pues hacía de las sanciones a los que en alguna ocasión, siglos después, fueran llamados delitos, estos actos, producto de la naturaleza de algunos seres humanos, justificados a veces por la filosofía del delito
justificados a veces por la criminología e injustificables desde el punto de vista social y de la convivencia, pues tenían en muchas ocasiones la posibilidad, entre comillas, de intentarse remediados a través de actos punibles, de sanciones violentas, desde las agresiones físicas como lo eran y lo son los azotes, hasta llegar a la llamada pena capital, a la pena de muerte. Y esto es algo que se ha puesto sobre el tintero, repito, está en el tintero y se ha puesto sobre la mesa de muchos y muchas en estos días. Y bueno, pues vale la pena que desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista ético, lo revisemos y contemos sobre todo con la opinión de usted, que a final de cuentas, si ha sido agraviado de forma directa o indirecta por la delincuencia en todas sus formas, sea la forma individual o la forma organizada o la delincuencia oficial, bueno, tendrá una idea a este respecto, y del agravio, de su indignación, de su preparación o la visión ética y moral dependerá lo que usted crea que se puede hacer. Hay el día de hoy los que creen que se deben perdonar los agravios, y lo están además señalando en forma también exhaustiva en las páginas de la prensa escrita, pidiendo el perdón para los que agraviaron a la nación en esta época de la llamada Guerra Fría, hasta otros que piden y exigen la pena de muerte para algún tipo de delincuencia, como sigue existiendo en la Constitución, en el artículo 22, pues vamos a leer un párrafo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta los que con desconocimiento o con poca información siguen pensando que ahorcar o quemar vivo o poner una cámara de gases pues sería la solución para muchas cosas. Don Alfonso, Mauro, estamos a sus órdenes, somos todos oídos y esperamos la colaboración del público, que es la más importante. Bueno, pues efectivamente sí es uno de los temas, yo creo, más difíciles, más espinosos que hay, sobre todo por dos motivos. Uno, porque son los temas en los cuales se confunden las hormonas con las neuronas. O sea, hay temas en los cuales dice uno, bueno, vamos a poner a funcionar las neuronas. Las neuronas son el conocimiento, la inteligencia, los datos, ¿no? Y las hormonas son los sentimientos. En un tema como este es imposible mantenerlos. Entonces, tiene uno tal vez imágenes que le impresionan, si matamos, si no matamos al delincuente, etcétera. Entonces, lo primero que lo hace difícil. Y lo segundo, porque yo creo que tiene muchísimos aspectos. Entonces, cualquier persona que nada más se focalizar en un aspecto va a tomar una postura y va a decir no o va a decir sí. Entonces, bueno, yo le agradezco al doctor Lamoglia la oportunidad de hablar del tema, y de veras no en plan de venir a proponer tesis de nada, sino simplemente de ayudar a aclarar el asunto. Es tan enredado que creo que lo mejor que podemos hacer en un programa como estos es ayudarle al público a aclarar algunos de los aspectos para que luego cada quien tome sus conclusiones, ¿no? O sea, no vamos a venirle aquí a decir pena de muerte sí, pena de muerte no, porque además es imposible hacer esto. Bueno, según los de Televisión Azteca, no se la pasan fregando al público con sus encuestitas, y tenemos tantas llamadas de sí, reduciendo al mínimo la capacidad de discernimiento del ser humano. A mí me parece que lo que aquí Alfonso y yo, por cuanto yo platiqué con él, queremos hacer es aportar algunos datos, sobre todo históricos, porque todo lo que tenga que ver con pena de muerte o no, pues son cosas culturales, ¿no? Tiene que ver mucho con la historia, cómo la humanidad ha legislado, cómo la humanidad ha vivido el asunto, ¿no? Pero bueno, si tiene que ver con historia, por favor, díganle al secretario de Educación que apaguen los radios, bueno, porque al señor no le interesa la historia. Bueno, para y al nosotros... señor Gómez Morín tampoco, por favor. Cámbienle, pongan algún programa de chichis y de chismes. Bueno, a mí me impresionó, por ejemplo, en el proceso actual, el proceso de esta semana, que todo el mundo puede encontrarse en las esquinas o que ya lo tienen, en un artículo de Carlos Tello Díaz sobre la manifestación del día 27, que dice, bueno, algunas pancartas existían, la pena de muerte para los secuestradores, etcétera. Dice, yo pensaba que ese debate estaba ya cerrado. Bueno, no me extraña, porque efectivamente ha habido voces que tratan de decir ese debate está ya cerrado, ¿no? Por ejemplo, una de las declaraciones del cardenal de México, Rivera
Carrera, textualmente, la tengo aquí, la estoy leyendo en La Jornada. ¿Qué no es Onésimo Cepeda, el cardenal No, primero de México? es el otro. ¿Es el otro? Sí. Ah, caray. Bueno, dice así. Nada más nos van a un corte, no tiene nada que ver con la curia que nos corten ahorita, es por un comercial. Ah, el corte Sí. es para otra cosa. Bueno, empezaba pues yo a decir que este tema tan difícil de la pena de muerte, porque si nos focalizamos nada más en un aspecto, ahí nos vamos a clavar. Necesitamos abrir la mente pues a todos los aspectos, ¿no? Para poder dialogar. Entonces, como yo les decía, el que un periodista importante como es Carlos Tellos nos diga, oye, fíjate que yo ya literalmente pensaba yo que el debate estaba cerrado, pero ahora vi que hay pancartas, etcétera. Entonces a mí me hace pensar que efectivamente la tendencia actual es decir, esto está cerrado. Yo les decía que, por ejemplo, me llamó la atención, lo tengo aquí en la mano, tengo aquí la edición de La Jornada del lunes 28, donde textualmente dice que cuando se abordó al arzobispo de México sobre esto, dice textualmente, la Iglesia Católica no está de acuerdo con la pena de muerte. Y ahorita realmente esa es la tónica. Yo estuve coleccionando algunas de las opiniones que se han vertido en estos últimos tiempos sobre el tema. Solo un troglodita puede invocar la pena de muerte. Inclusive leí un estudio muy interesante que trataba de demostrar que todo lo que tiene que ver con la pena de muerte nace del cerebro reptil, porque si la gente que propone eso siquiera pusiera a funcionar el cerebro mamífero, ya diría que no, así diciendo, caramba, pues qué ciencia tan curiosa. Luego, frases que leo textualmente de como yo las leí en periódicos: pedir la pena de muerte es rebajarse al nivel de los asesinos. Claro, si yo fuera asesino diría, sí, efectivamente, ¿no? Qué argumentos tan importantes, no se vayan a rebajar a mi nivel, ¿eh? De modo que por favor nada de eso. La más aberrante institución creada por el hombre, reducto de la barbarie, etcétera, etcétera. Bueno, todos, fíjense, en un texto de una asociación católica, CatholicNet, eso lo tomé yo del internet, todos los cristianos y los hombres de buena voluntad estamos obligados a luchar por la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Bueno, por un lado yo tengo esto. Por otro lado, yo leo la Biblia, lo tengo aquí, estoy leyendo la Biblia, en el Éxodo capítulo 21, entonces dice, el que hiera mortalmente a otro morirá, pero si no estaba al acecho, sino que Dios lo puso en su camino, entonces habrá unos lugares donde pueda refugiarse el matador. Se llaman los asilos, lugares de refugio. Dice, pero el que se atreva a matar a su prójimo con alevosía, hasta de mi altar lo vas a arrancar para matarlo. Eso es la ley de la Biblia. Todo el mundo sabemos, por ejemplo, la ley del talión, que está en el mismo capítulo 21, donde se dice ojo por ojo, diente... No, dice, pero fíjense, siempre se cita así, ojo por ojo, y no empieza así, empieza... Dice, cuando haya pleitos y riñas y uno hiera a otro, según el daño, dice, darás vida por vida. Así empieza. O sea, vida por vida. Lo mataste, te van a matar. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. Bueno. ¿Cardenal por cardenal? Sí, pero cardenal de los otros. Sí, de los de madrazos pintados. Bueno, de los Luego, moretones. Por ejemplo, en el capítulo 22, también lo leo al pie de la letra, en el capítulo 22 del Éxodo dice, a la hechicera no la dejarás con vida. Entonces, ¿a la hechicera no la dejarás con vida? Sí, hay que matar a la hechicera. Hay que decir a López Rega, a Ramón Muñoz, que aguas, porque está faltando con todo y su yunquismo, está faltando los preceptos bíblicos, Ramoncito, así es que a la hechicera se la van a tener que hechizar al plato. Bueno, pero vamos a poner esto, mire, por ejemplo, aquí estoy viendo una llamada que hicieron aquí. La ley del talión fue hecha en una sociedad primitiva. Era una ley pero era una ley de amor, porque evitaba que el vengador, que era justo, hacer más daño al infractor, evitaba, etcétera, etcétera. Como diciendo, bueno, en una sociedad primitiva. Bueno, cualquier gente que conoce la Biblia sabe que Jesucristo dijo, no crean que vine a quitar la ley ni los profetas, yo vine a confirmar, etcétera, 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 ¿no? Inclusive en los primeros siglos del cristianismo hubo algunas herejías que decían
que uno era el Dios del Antiguo Testamento, ese era el Dios de la ley del talión, etcétera, y el otro es el Dios de los cristianos, lo cual obviamente fue excluido absolutamente. O sea, no tenía ningún sentido la religión cristiana si se dijera que un Dios fue el del Antiguo Testamento, ese era el que dejaba hacer todas esas barbaridades y mandaba hacerlas, porque la ley judía ordenaba la pena de muerte en muchos casos. Entonces, por un lado dice uno, bueno, toda esa literatura de ahora, la pena de muerte, no. Nomás nos ponemos a ver un poquito la historia y vemos que entonces era sí. Y realmente a mí me causa problema, y a cualquier persona que reflexiona le tiene que causar problema, el que ahora tan claramente se dice, no, eso no, ¿de dónde sacaron eso? Bueno, si de veras se es consistente, si todavía un pueblo católico como es el pueblo mexicano sigue creyendo como tiene que creer, si es católico, digamos, de los ortodoxos, que en la Biblia está la palabra de Dios y la ley de Dios para la humanidad, pues entonces en la mente se le va a hacer un cortocircuito. O sea, entonces, ¿cómo pues que no, la iglesia no puede estar con la pena de muerte? Además, quiero nada más citar... Es que esa es una mentira, y son las posturas reduccionistas de estos ignorantes. Exactamente. Yo creo que lo que tenemos que hacer aquí en esta plática es analizar cómo se pasó de una cosa a otra, pero quiero añadir, miren, tomé al azar, entre 100 ejemplos que podría dar de cómo se manejaba la pena de muerte en ambientes que tenían que ver con la religión. Les quiero leer una ley del 1558 de la Corona de España, era Felipe II el rey, la ley es del 7 de septiembre, para todas las colonias de lo que era España, la Nueva España, que obviamente estaban en un régimen teocrático. Voy a leer al pie de la letra lo que dice la ley. Nada más te voy a suplicar, Mauro, que lo hagamos después de este corte, para no interrumpirnos. Y bueno, están los teléfonos abiertos. Ahorita Sandrita nos va a proporcionar teléfonos, email y todo lo que ustedes quieran hacer para comunicarse con nosotros. Los teléfonos en cabina son el 57. Nos iba a leer. Sí, decía yo que llama pues la atención y causa conflicto mental esta serie de argumentos aparentemente contradictorios, ¿no? Por un lado, el creyente que dice la ley de Dios, la voluntad de Dios está en la Biblia, y la Biblia, pero es muy amplia en eso de penas de muerte, vas a matar y vas a matar. Y como digo, es expediente que alguien dijera, no, pero ese era el Dios del Antiguo Testamento, que era el Dios malo. La misma iglesia dijo, no, ¿qué les pasa? O sea, hay una continuidad. Yo nada más para terminar les decía que entre muchos ejemplos escogí este que les quiero leer, 1558, pero piensen en Nueva España. Ningún librero ni mercader de libros traiga, ni meta, ni venda ningún libro ni obra impresa o por imprimir de las que son prohibidas por el Santo Oficio, en cualquier lengua, de cualquier calidad y materia que el tal libro y obra sea, so pena de muerte y perdimento, así dice, y perdimento de todos sus bienes. Entonces dice uno, bueno, a ver, en la Nueva España, porque un librero tenía un libro prohibido por el Santo Oficio, pena de muerte al librero, y muy ortodoxo, porque toda la Nueva España, dígase lo que se diga, fue una teocracia, donde hubo virreyes que eran arzobispos que eran virreyes, y donde toda la legislación estaba sobre esa autoridad, ¿no? Del poder real con el poder religioso. Entonces dice uno, caramba, entonces en aquella época, porque un librero tenía un libro que el Santo Oficio decía que no, había que matarlo, y eso era legal y era legítimo y había que hacerlo. Ahora, porque un infame secuestrador que mocha orejas y mocha dedos y mocha brazos deja en el horror a toda una familia durante toda la vida, tenemos que invocar los derechos humanos. Surgen 20,000 defensores de derechos humanos porque pobrecito, pues eso, a mí me deja perplejo eso. Digo, bueno, a mí también. ¿A qué jugamos, no? Sí, yo creo que es paradójico que algunos jerarcas religiosos ahora se cubran de un manto de inocencia y digan, mi iglesia está en contra de esto, cuando sabemos que históricamente los fundamentalismos religiosos han sido los que han, ahí sí, asesinado millones de gentes, ¿no? Uno de los hechos más notables tal vez de esta muerte arbitraria es la famosa cruzada que hubo contra los albigenses en Francia.
donde los legados del Papa condenaban a muerte a la población entera de ciudades, sin discriminar mujeres, niños ni herejes. Y cuando alguien les dijo, por ejemplo, oiga, pero hay 22,000 habitantes y de ellos nada más son 8,000 herejes, ¿por qué vamos a matarlos a todos? Dice, ustedes mátenlos a todos. Cuando lleguen al cielo, Jesús va a escoger a los suyos. Cámara. Vamos a un corte y regresamos, ¿eh? Acérquese, comparta sus experiencias, ideas y comentarios. Bueno, estábamos comentando el hecho ese famoso de Béziers, ¿verdad? Donde el legado del Papa condenó a muerte a todos los habitantes de la ciudad y aunque no todos eran herejes, pues él dijo, mátenlos a todos, ya llegando al cielo, Jesucristo escogerá a los suyos y les dará entrada al cielo, ¿no? Y junto con eso hay horrores, ¿verdad? Como por ejemplo los millones de brujas, de mujeres, supuestamente brujas, que fueron quemados vivos en esa época. Y además sin escapatoria posible, porque si la mujer a la que se le acusaba de ser bruja, a veces por tener un lunar en la espalda, después de ser torturada declaraba que sí era bruja, la condenaban a muerte. Ella misma está condenando. Si ella, a pesar de la tortura, negaba ser bruja, de todos modos la quemaban, porque decían por contumaz, por no aceptar que es bruja, de todos modos la quemaban. Entonces, claro, esos horrores que se hicieron en nombre muchas veces de la religión, pues sí han sido superados, y actualmente pues no se admite ya ese tipo de muerte arbitraria, ¿verdad? Lo que debe estar absolutamente fuera de discusión es que no tiene por qué existir una pena de muerte arbitraria. El que porque se le antoja a alguien, en este caso el legado del Papa, tiene que morir alguien, pues eso no se justifica, ni tampoco, desde luego, se justifica por ningún motivo que sea una venganza, ¿verdad? O sea, también esos hechos de la Biblia de que hablaba Mauro, pues se han ido superando, y el hecho de que se quiera matar a una persona porque infligió daño por una simple venganza, como a veces se demanda en las manifestaciones, pues no es justificable. Pero sí es justificable, y actualmente en 121 países del mundo existe pena de muerte. Solamente 75 países del mundo se ha abolido la pena de muerte. Y podemos decir que de los 6 mil millones de habitantes que tiene actualmente el mundo, 4,000 millones viven en regímenes donde existe la pena de muerte. O sea que existe, si fuéramos a hablar en términos democráticos, existe un consenso universal en el sentido de que la pena de muerte, aplicada correctamente, puede ser un medio. ¿Para qué? Para proteger al resto de la sociedad. No es una venganza, no es un hecho, me mataste, ahora yo te mato. Es proteger al resto de la sociedad, que es el argumento que ya usaba Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo de la Iglesia Católica. Decía, la pena de muerte se justifica cuando un individuo se convierte en un peligro para la sociedad, cuando es una célula cancerosa. Y él ponía el ejemplo, así como nos amputamos un miembro cuando está amenazando la vida del resto del cuerpo, así también se puede extirpar un elemento cuando sea un peligro para la sociedad. Entonces yo creo que los términos deben plantearse en esa forma racional, como decía Mauro. No es una cuestión hormonal, no es una cuestión de venganza, no es una cuestión de no pensar, de aceptar las cosas como un tabú o como una imposición, sino aceptar las cosas razonadamente, ¿verdad? Como lo hace la Constitución mexicana, reserva esa pena para ciertos delitos muy graves, ¿verdad? Y entre ellos el de plagiario, se menciona precisamente el delito de plagiario. En la Constitución está específicamente dicho, voy a leer si me lo permite, sí, claro. Dice el artículo 22 de nuestra Carta Magna, en el último párrafo, fíjense bien, queda prohibida la pena de muerte por delitos políticos. Y en cuanto a los demás delitos, solo podrá imponerse, escuchen bien por favor, es decir, solo puede imponerse la pena de muerte al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar. Entonces, constitucionalmente,
ni siquiera debería estar sujeta a discusión porque lo dice, lo señala el artículo 22 constitucional en su última parte. Yo le pregunto a los señores juristas, ¿para qué la hacen de tos? ¿Por qué confunde la nación? ¿Por qué por sacar una postura política oportunista, mediocre y mediática, ahora dicen simplemente no, en una actitud moralina sin examinar a fondo ni los conceptos históricos, ni la vigencia moral de algunas sanciones, y tampoco la visión de la criminología y la psicología criminal respecto a delincuentes que no van a ser jamás rehabilitados? Hay sujetos con un índice de peligrosidad demostrado y demostrable que van a dar como resultado criminológico y penitenciario la idea fundamentada de no rehabilitación. Y van a enseñar a sus compañeros en la cárcel. ¿Qué van a hacer con un psicópata? Por favor, el mochorejas Raúl Salinas de Gortari. No se van a rehabilitar jamás. Son individuos con locura moral, como se llamó la psicopatía a principios del siglo XX. Y dentro de la revisión de las características de la personalidad psicopática se dice al final: son irreductibles a toda forma de tratamiento psiquiátrico y psicológico conocido. Una célula cancerosa no se trata con una pancarta que diga no a la pena de muerte. Sí, o sea, siguiendo en esta misma línea de lo que citaba usted, de lo que citabas del plagio, ¿no? En la Biblia, insisto, México es un país católico. Al país católico se le insiste que la Biblia es la palabra de Dios. En el capítulo 21 del Éxodo, versículo 16, quien rapte a una persona, la haya vendido o la conserve todavía en su poder, morirá. Punto. O sea, no dice secuestro, dice rapto, es lo mismo. Sin embargo, qué curioso, ya empiezan a llegar las llamadas, y aquí hay una llamada de una señora que dice, bueno, me imagino que es para el doctor Lamolia, sobre lo que están hablando de la Biblia, sobre ojo por ojo, diente por diente, y curiosamente omitió vida por vida, ¿eh? Bueno, no significa venganza, sino restitución, es decir, que la persona que mató se tiene que hacer cargo de las responsabilidades de la persona que mató. Qué triste es que personas que no saben, crean que saben. O sea, esta persona, yo no tengo el gusto de saber quién es. Lo único que sé es que esta señora no sabe nada absolutamente de interpretación y de ciencia bíblica, pero ella ya dice que eso quería decir que era la restitución. O sea que la Biblia es un acordeón que lo jalan para un lado y para otro. Entonces... Ha de haber pasado por el seminario de Tehuacán en algún momento. No sé cuál pasó. Pero bueno, pero fíjese, qué diferente es una señora que aquí nos dice que es de 51 años, que trabaja en el hogar, pero que yo lea, por ejemplo, también en el internet, lo saqué del internet, una declaración de los obispos de Pensilvania, obispos católicos de Pensilvania, del año febrero de 2001, leo al pie de la letra ya traducida en castellano. La Confederación Nacional de Obispos Católicos reafirmó su histórica oposición a la pena capital en 1999. Creemos que es crucial continuar proclamando la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la santidad de la vida humana. Yo no creo que estos respetables señores quieran engañar, pero se engañan cuando nos habla que la histórica oposición de la Iglesia Católica a la pena de muerte... De veras, por pudor le deben haber quitado el término histórico, porque por lo menos la palabra histórica. Flagrante, ¿verdad? Ahora, yo queriendo ver con ojos buenos, digo, bueno, tal vez en los líderes actuales de la Iglesia Católica haya mucho esa emoción de ser los defensores de la vida. Ay, vamos a defender la vida. Entonces, nada que huela ni remotamente a eutanasia, nada que huela ni remotamente a aborto, nada que huela a pena de muerte. Pero en esa emoción un poquito hormonal, no neuronal, de defender la vida, se les olvida la historia. Se supone que esas personas saben historia, no sé cómo pueden decir esto. Sí, porque además es absolutizar nuevamente la vida cuando toda la tradición histórica, vaya, desde
Sócrates, bueno, dos de los condenados a muerte más famosos en la historia son precisamente Sócrates y Jesucristo, y los dos por motivos políticos, ni siquiera por haber cometido un delito grave, ¿no? Pero en fin, la tradición histórica en toda la humanidad y la realidad sociológica actual es que mayoritariamente la humanidad piensa que la pena de muerte debidamente aplicada es un bien para la sociedad. Es un mal menor, digamos, porque protege a la sociedad de un mal mayor, que es el peligro a que la expone ese ser peligroso de que hablaba el doctor Lamour. 121 países, cuando menos, en un artículo que aparece en el suplemento Enfoque del Reforma, 121 países mantienen la vigencia de la pena de muerte. Con lo que hemos estado diciendo, históricamente siempre ha existido la pena de muerte. Socialmente, sociológicamente, geográficamente existe en la mayoría del mundo, y la gran mayoría de los seres humanos viven con esa perspectiva de que hay pena de muerte para ciertos delitos graves. Actualmente hay dos grandes avances. En la Declaración de Derechos Humanos, aceptada universalmente, se reconoce que lo que está mal es en privar de la vida a alguien arbitrariamente. En eso estamos todos de acuerdo. No se debe privar de la vida arbitrariamente. Y es una gran satisfacción ver que aun los jerarcas religiosos reconocen que todos esos excesos que hubo en la Edad Media, bueno, fueron algo verdaderamente aberrante. Entonces es muy consolador ver que actualmente ya están en contra de eso, pero que no digan que históricamente estaban en contra de eso, porque no es cierto. Ahora, el punto realmente importante en todo esto, y lo señala el famoso criminalista, el padre de la criminología, Cesare Beccaria de Milán, él dice que realmente el punto está en la certidumbre de que se aplique la pena. O sea, eso es lo que convierte a la pena en algo útil para la sociedad, en la certeza de que se va a aplicar justamente. O sea, ¿de qué sirve en México, por ejemplo, una ley de que no se pase usted el semáforo en rojo si jamás a nadie se le aplica ninguna pena? ¿O de qué sirve cualquier pena que se aplique, hasta la pena de muerte, si no hay la certidumbre de que el sistema judicial va a funcionar bien y se va a aplicar a la persona una vez probado el crimen, pero se le va a aplicar? Lo demás no sirve de nada. Entonces yo creo que el grave problema de México es la ineficiencia absoluta de nuestro Poder Judicial. Porque todos esos secuestradores que hemos visto en los últimos días que han agarrado, probablemente van a salir en 2 semanas. A los de la Procuraduría General, a los de la ASI, que los encuentran infraganti en un camión con contrabando, en 48 horas los sueltan, y todavía a los que los detienen en flagrancia los van a tratar de consignar. Eso se llama impunidad, y la impunidad es la consecuencia de la inoperancia por la no certidumbre de que las penas se van a aplicar, como lo dice y lo señala la ley. Y vamos a preguntarnos si es preferible entonces, con el pretexto de algunos derechos humanos muy discutibles en un sentido, cuando uno está del lado de las víctimas, una exigencia fundamental de todos los delincuentes. Había otro que salía en la televisión gritando y tapándose la cara, que vengan los derechos humanos. Y otra cosa muy distinta es la impunidad como resultado de la ineficiencia del sistema judicial en el país. Si lo que tienen es temor de que se aplique de manera injusta la pena de muerte, eso es otra cosa. Sí, a mí todo esto que se está diciendo... Sí, Mauro, porque hay unas llamadas ahí que a mí me preocupan, porque no sé qué está escuchando la gente. Claro. Y otras que nos hablan de la influencia del dogmatismo sobre la conciencia de los impensantes. Aquí no vamos a hablar del innombrable, pero sí de los impensantes. Sí, entonces, como decíamos hace rato, que yo creo que no se trata tanto en este programa, que afortunadamente sabemos que es oído y visto por mucha gente, de poner una postura. Nosotros decimos sí pena de muerte, decimos no pena de muerte, o tenemos tal postura intermedia, sino simplemente de combatir esa pretensión de que autoridades en alguna forma sacralizadas por religiosas o porque es el máximo jefe, presidente de la República, nos digan a los mexicanos no hay nada que pensar, porque eso ya está resuelto. Entonces, esto es caer en un dogmatismo absurdo. Entonces me decía
el doctor Lamoglia, a ver, vamos a analizar un poquito la palabra dogma. Bueno, en primer lugar, la palabra dogma para nada significa lo que la han hecho significar ahora. La palabra griega, de donde viene dogma, es una palabra dokein, que tiene dos formas, doc y dox, doxin. Entonces, algunas de las palabras que derivan de esta palabra griega, dokein, que significa opinar, fíjense nomás, dokein quiere decir opinar, son paradoxa, heterodoxia, ortodoxia. En español no sé por qué le quitaron la X y le pusieron una J, paradoja, pero por ejemplo en inglés es paradox, ortodox, heterodox. Entonces, por ejemplo, en Tabasco todavía dicen shoto. Ellos usan la X todavía. Bueno, ok. Entonces, obviamente, pues ortodoxia quería decir opinión correcta. Sí. Heterodoxia, fíjense, heterodoxia no quiere decir incorrecta, quiere decir la otra. Entonces, se entiende que la otra es la mala, ¿no? Porque ortodoxia es la correcta, heterodoxia es la otra y entendemos que sea la mala, ¿no? Paradoja es una cosa que parece que va contra la opinión, o sea, yo pensaría que, bueno, entonces, ya de por sí es un abuso lingüístico el que una palabra que quiere decir opinión, originariamente haya acabado significando una verdad intangible, absoluta, que no te puedes atrever ni siquiera a cuestionarla, por un lado. Pero por otra parte, si lo vemos desde el punto de vista técnico, no hay muchos dogmas en la Iglesia Católica. Bueno, hay bastantitos, pero no muchos. Sin embargo, hablamos de dogmatismo a esa tendencia, ¿no?, a tratar de hacer que las cosas sean absolutas, incuestionables, intocables, y te las recetas como te las estoy dando. Y desafortunadamente, en una cultura de poca educación religiosa, de poca ciencia religiosa, efectivamente aquí la ciencia religiosa está en pañales, es muy fácil tener una tendencia dogmatista. Entonces, muchísimos puntos de la educación católica y de las creencias que tiene el pueblo católico mexicano son fruto de este dogmatismo. O sea, es una cosa religiosa, la tienes que aceptar. Y si no, estás mal, cuando que ni siquiera la misma iglesia, por decir, ni siquiera la misma iglesia te la ha puesto como un dogma indiscutible. Sí, prácticamente los dogmas de la Iglesia Católica son los que han sido declarados en concilios universales, y la mayoría de ellos están contenidos en lo que todos rezan en la misa, el credo, ¿verdad? Ahí, esos son los dogmas. Y abusivamente se piensa que lo que dice el obispo, lo que dice el arzobispo, lo que dice el papa es un dogma. Entonces, no es dogma, por ejemplo, la prohibición de los métodos anticonceptivos, no es ningún dogma. La Iglesia nunca lo ha declarado como un dogma. No es dogma, por ejemplo, el que el aborto se esté absolutamente prohibido. La Iglesia jamás ha hecho de eso un dogma. La eutanasia, la prohibición de la eutanasia no es un dogma. Y menos todavía el que la pena de muerte deba ser abolida es un dogma. Por supuesto que es un uso abusivo del término. Precisamente la palabra dogmatismo consiste en eso, en hacer pasar por verdades absolutas lo que son opiniones verdaderamente. En cierto modo regresan al significado original de la palabra dogma, como explicaba Marta. Es una opinión. Muchas veces es la opinión del papa en turno, del obispo en turno, pero no es una cosa que sea una verdad absoluta que se deba aceptar absolutamente. Aquí está en pantalla el nuevo libro de Mauro Rodríguez, La seriedad de sus verdades, pero súbanle, niñas, les he ido a decir, ahí dices del dogmatismo a la creatividad, súbanle tantito. ¿Le bajó? O no oyen, o están en el dogma de que hacen las cosas como se les pega la gana. Que Súbanle, no cabe todo en la ahí. pantalla. Pues parece que Ahí no está. escuchan. Fíjense, del dogmatismo a la creatividad. ¿Qué significa? Que dentro del aspecto que debemos modificar de nuestro comportamiento, que asume el dogmatismo como una ley, está precisamente la creatividad, y la creatividad parte de la información, de la fantasía, de la idea personal, el individualismo, de la singularidad, etcétera. Dicho de otra manera, la creatividad también depende de la educación. Por eso, a mí me gustaría, Mauro, para que viéramos en el caso de la pena de muerte, cómo esta confusión da origen a posturas que pudieran interpretarse como dogmáticas también en la creencia del público, cuando nos dice algunas cosas muy curiosas, Mauro.
Sí, bueno, en primer lugar, gracias, doctor, por poner ahí ese libro que va a salir. Debo decir que son unas memorias que escribí, sinceramente, a invitación a personas que me decían, bueno, Mauro, si tú sabemos que te educaste en una forma sumamente dogmática, rígida, donde todo era impuesto, ¿cómo es que luego te interesaste tanto en el tema de la creatividad? Entonces dije, bueno, pues realmente sí fue un proceso. Yo siento que fue el proceso de muchos años de romper una jaula. Yo así lo siento, ¿no? Yo entré en una jaula, pues casi diría desde mi familia moreliana antigua, muy devota, pero muy dogmatizada, y a través de muchos años, pues fui aprendiendo primero todo lo que tenía que creer y saber y todo. Y llegó un momento en el cual dije, bueno, ¿por qué? Si la esencia del ser humano es tener un pensamiento, no nada más recibir, ¿verdad? Yo daba clases de psicología del pensamiento y lenguaje, las di en la Universidad Iberoamericana y en algún otro lado. Yo decía, ¿cómo es que me paso yo todo el semestre tratando de que la gente aprenda a pensar? Y por otra parte, vivo metido en la jaula, donde pienso todo lo que me dijeron que piense, y entonces... Vamos a hacer un corte, no es enjaular el tiempo, pero nos tienen aquí coartados. Agradezco yo la oportunidad de poder comentar estas páginas autobiográficas, cuyo verdadero título es Del dogmatismo a la creatividad. O sea, esta especie de confesiones nacieron precisamente de esto, de analizar cómo una persona que ha sido dogmatizada prácticamente ha aprendido a que no puede pensar, y entonces lo difícil que es, pero por otra parte lo gratificante que es, el poder ir rompiendo esta jaula mental, que yo creo que los mexicanos todos tenemos que hacerlo. Entonces yo me decidí a escribir esto, como digo, a invitación de amables amigos, para compartir la experiencia y para decirles a mis paisanos, oigan, no tengamos miedo de pensar, ¿verdad? Vale mucho la pena pensar. Además, yo creo que de todas las cosas que Dios nos dio, la más importante es la capacidad de pensar, entonces aprovechémosla y no cedamos a estos intentos de hacer tabúes que ya no nos permiten pensar. Eso es lo que yo... Sí, nomás un ejemplo adicional de este dogmatismo. En ningún momento la Iglesia ha declarado que las apariciones de la Virgen de Guadalupe sean un dogma, ¿verdad? No son un dogma de la Iglesia, y sin embargo se hace tanto escándalo por eso. Se piensa que aquel que diga que no se apareció a la Virgen es un impío, heterodoxo, hereje, y hace 3 siglos pues lo quemarían en la hoguera probablemente. Pero fíjese lo que es la confusión y el dogmatismo cuando se asume sin siquiera discernir que se está incurriendo en el asumir el dogma, entre comillas. Fíjese, don Gabriel Alférez Herrera, de León, Guanajuato, no tiene nada que ver su origen, pero aquí pudiera hacerlo, dice, siempre lo sintonizo, el tema de hoy siento que no es tan importante. Y luego fíjese lo que dice, ¿cómo se pone a jugar con la Biblia? Pienso que la pena de muerte no se debe legalizar, con todo respeto que me merece. ¿Cómo se pone a jugar con la Biblia cuando el doctor Mauto Rodríguez Estrada nos ha hecho favor de leer párrafos contenidos en el Éxodo, en la Biblia, y que no es que juguemos con... Eso es lo que dice. Y además, para los judeocristianos, aunque les duela que usemos el término judeo cristiano, pues eso es la verdad, es la palabra con mayúsculas. Nosotros no estamos jugando con la Biblia, pero eso es lo que están escuchando algunos. Tú tienes muchas llamadas y aquí, por ejemplo, el señor Javier Reyes, que es policía de Coyoacán, dice, en el tiempo que estamos viviendo, el alentar cualquier pena que castigue a los delincuentes no podrá funcionar hasta que arreglen otro tipo de cosas como la corrupción. Con la pena de muerte no se puede frenar la delincuencia si no se afecta directamente a los delincuentes. Se deberían cambiar las leyes que les dan privilegios. Si logramos que estas personas no tengan privilegios y sigan desde la cárcel difundiendo, bueno, es un policía el que habla, así es que él debe saber, y sigan desde la cárcel haciendo lo mismo que hacían antes, no va a haber ninguna solución. Ernesto Ramírez, profesor de 50 años, dice, el problema no es solamente los criminales, sino los parientes de estos también, porque amenazan a las familias de las víctimas. Que se los lleven a las Islas Marías con todos sus familiares para que dejen de utilizar a las víctimas.
Aquí entramos en el problema del costo de mantener a personas que obviamente son nocivas para la sociedad. Aquí estábamos haciendo cuentas de 3 personas que fueron condenadas a 50 años de prisión. 50 años de prisión suponen aproximadamente 50 millones de pesos de gasto, ¿verdad? Porque de para mantener a esos para mantener a que no se van a rehabilitar jamás, Y que van a contaminar a los así los cuelguen del recto o le hagan lo que quieran y les hagan limpias, no se van. Aquí la señora Dalia Varo es un poco drástica, pero en fin, leemos lo que dice. Estoy de acuerdo en la pena de muerte y la iglesia no tiene que intervenir, pues es el opio de los pueblos. Cierren la iglesia, que solo es una institución de viejos, mantenidos y monjas prostitutas. Creo que se le pasó un poco la mano, porque hay muchas monjitas que son admirables, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, las que cuidan a los enfermos de SIDA. Nadie en este país se ocupa de los enfermos de SIDA, más que hay algunas monjitas que lo hacen, ¿no? Esta es muy curiosa porque dice, no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero me gustaría que hubiera en México una policía secreta como en Brasil, para que matara a todos los delincuentes. Un poco contradictoria, es una señora, ¿no? Dice, yo lo haría con pena de muerte. Dice, yo lo haría con mucho gusto. O sea, que los maten, pero que no me entere. Ella se ofrece a matar. Oiga, yo quiero leer esta que es impresionantemente simpática. Es de un señor Ignacio Ordóñez, carpintero de la delegación Benito Juárez. Doctor Lamoglia, los señores que están frente al micrófono, espero que tomen este comentario como algo nuevo. Ustedes, el señor Alfonso López y el señor Mauro Rodríguez, no están de acuerdo con la pena de muerte porque no han sufrido ni ustedes ni sus familias la violencia en que vivimos. Si ustedes están en contra de la pena de muerte, es como si estuvieran protegiendo a los violadores y secuestradores. Entonces me siento totalmente derrotado en mi capacidad comunicativa. Yo quise comunicar todo lo contrario. Pero además la gente oye cada cosa. Exactamente lo contrario, mi querido carpintero, hombre. No. Bueno, para que estés un poco mejor, dice doctor Rodríguez, un gran saludo a su grupo, o las mujeres de Mauro, quienes lo estamos escuchando. Híjole, se va a enojar. Tengo muchas mujeres, yo. Buenas mujeres. Ese es Alma Rosa Mora. Ay, yo veo. Pero, bueno, así están las opiniones. Por ejemplo, Omar Gutiérrez dice, no estoy de acuerdo con la pena de muerte, ya que a veces se castiga a gente inocente. El endurecimiento de las cosas no es justo, porque hay personas vivas que debían estar muertas, y personas muertas que debían estar vivas, como por ejemplo las muertas de Juárez. Este pequeño galimatías tiene una parte muy discutible, ya que a veces se castiga a gente inocente. Precisamente una de las cosas y aspectos que estamos cuestionando, y lo decía Alfonso López Juárez, es el sistema de impartición de justicia. Lo que se debe modificar es precisamente este sistema para cuando se aplique la pena de muerte, que está dentro de la Constitución mexicana en el artículo 22, entonces las cosas se hagan de manera correcta. No estamos intentando siquiera que se aplique o no se aplique o se legisle o no, ya está. Lo que está peligrosamente mal todavía, entre otras muchas cosas en este pobre país fracturado, es el sistema judicial, el sistema de impartición de justicia. La pena de muerte es funcional y lo debe ser cuando se aplica correctamente con un sistema judicial adecuado. Y ahí hay la gran oportunidad, porque efectivamente en los códigos penales no está operacionalizada la manera como se pudiera aplicar la pena de muerte, pero es una gran oportunidad para hacer un proceso ejemplar, ¿verdad? Y que se aplique justamente. Vamos a un corte. Si me permiten, quisiera leer una parte de un mensaje que nos manda el señor Luis Eslava de Xochimilco, porque es interesante de cómo el pueblo reacciona ante esta controversia. Él propone que además de lo que ya se especifica en el artículo 22, la pena de muerte se aplique a los políticos que han traicionado al país. Hijos, los vamos a tener que matar a todos. Sí, no, ahí sí está cañón. Digo, y son más de los habitantes de la delegación Xochimilco, entonces íbamos a tener que hacer una fosa común en el canal olímpico de Cuemanco, a ver si cabían todos allá amontonaditos. Sí, está cañón. ¿Quién nos iba a juzgar además? Bueno, pero es una propuesta. Mauro, estamos por concluir el programa. ¿Qué nos quieres decir? Bueno, pues yo tal vez vuelvo a mi esquema original, que es esto del dogmatismo, defender el derecho de pensar. Yo digo que una de las maneras de embrutecer a la gente es ese principio
que según dicen era el principio de Goebbels y de toda la gente que manejaba la política de Hitler. Al pueblo lo que le impacta es lo repetido, no lo demostrado, lo repetido. Entonces, la pena de muerte no, porque está excluida por la Iglesia, la pena de muerte no. Yo digo esto, que tomemos conciencia de que nuestro pueblo necesita sentir la libertad de opinar y de pensar. Creo que es la esencia de la democracia. Todo lo contrario de lo que eran antes los poderes sacralizados, nobleza, clero, ejército, el pueblo que se calla. Entonces yo abogaría por eso, porque la gente siente esa libertad y que en este tema tan difícil podamos expresarnos libremente en reuniones, en clases, etcétera. Yo estoy dando una clase de maestría en la Universidad La Salle y ayer, hace 8 días, tratamos la pena de muerte y lamento no haberlo traído, pero el escrito de algunos alumnos empezaba con esto: la pena de muerte absolutamente excluida, es la peor es el peor índice de la barbarie, no sé qué. Y si, bueno, ¿y dónde sacaron eso ustedes? Bueno, pues es lo que dice la prensa, lo que dice... Lo que dice Javier Alatorre. Eso, no sea... Vino representante de la mayor de las culturas en México, es lo que dicen los comentaristas de Televisa. Y pues nomás falta que lo diga también el señor de las camisas de cuadros y las corbatas espantosas del Canal 40 o el del azul turquesa. En fin, no sé, pues ellos son los dictadores de la verdad. Pero hay de todo, afortunadamente. Por ejemplo, como doña Guadalupe Jiménez, ella es oficinista de la delegación Cuauhtémoc, dice: si las autoridades quieren, podrían detener la violencia y la delincuencia, pero no lo hacen porque saben que matarían y amenazarían a su familia. No a la pena de muerte, pero sí cadena perpetua con trabajos forzados. Que siembren la tierra encadenados, que les corten los dedos por cada robo y a los violadores los testículos. Bueno, si me permites, esta opinión yo creo que esta sí, para mí es una señal de barbarie, porque las penas vindicativas, o sea, volvemos a lo mismo, a la ley del talión, porque me hizo, le hago, no es eso, es proteger a la sociedad de un mal mayor. Esa es la justificación. De aquello que no tiene remedio. Exacto. De aquel cáncer irrecuperable y en fase terminal. Camilo Ruiz de Tonalá, Jalisco, dice: le mando un saludo, yo sí estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero contra los políticos, ellos son los delincuentes. Bueno, son opiniones diversas que nos van a obligar, pero con muchísimo gusto, a invitar de nueva cuenta al doctor Alfonso López Juárez y al doctor Mauro Rodríguez Estrada, que siempre que están con nosotros nos llenan de embelezo, de información y de conocimiento. Nada más, felicidades a Diana, que cumple 1 año de casada el día de hoy. Nos vemos. Está lo que dicen los libros, las biografías, las autobiografías, incluso escritas por ese ente que se llama Falsi Bermúdez. Pero lo que es pavoroso es que la gente piense que todo es responsabilidad de Marta, y no. La culpa es de quien la hizo comadre. Un inepto, un incapaz, un abúlico. Porque a mí me da la impresión de que además de narcisista es un hombre profundamente abúlico, no sé si por su depresión o por hartazgo o por incompetencia o porque lo que aprendió de gerente de la Coca-Cola no le sirvió con los cursos de calidad y excelencia, o porque no tiene la menor idea de lo que es el desarrollo humano, no sé por qué. Pero todo eso junto y otras cosas. Entonces, como yo, por ejemplo, en mi caso personal soy un discapacitado doméstico, comodino e inútil, porque así me hicieron y así me formé, pues yo no sé arreglar una plancha, no sé pagar las cosas en el banco, no sé dónde se paga la tenencia, no sé cambiar una llanta, bueno, me cuesta trabajo hasta ir a comprar condones. Entonces yo he sido muy comodino y entonces pongo a algunos o algunas a hacer las cosas que yo no hago. Lo único que no he hecho en mi vida es poner a mi esposa a dar consulta. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo. Yo tengo todo el derecho a suponer que alguien haga las cosas. Por ejemplo, a mí me cuesta trabajo lavar calzones, pero puedo lavar los trastes bien. Fue mi servicio durante años en el grupo de autoayuda a lavar. Yo no lavaría los baños, me da cierta cosa, pero creo que lo podría hacer si lo aprendo. Yo no puedo poner un disco del DVD porque no sé cómo se le ponen, y siempre salen en inglés las películas, y por más que yo le ponga ignorantes,
lo cual parece ser sinónimo en estos días. Y también está en la mesa algunos abogados que periódicamente tratan de dar su docta opinión con muchísimas cosas que desconocen en la experiencia profesional, pero que conocen desde el punto de vista que ustedes se quieran imaginar, porque han tenido un carguito en la policía o en alguna procuraduría, y entonces confunden los conocimientos de la criminología con los conocimientos del derecho penal. Y en esta confusión surgen también las voces de aquellos que están en estos días protestando solamente por dos de los delitos que pues han cundido en el país, como en otros países, como son los asaltos y los secuestros, olvidándose del narcotráfico, olvidándose de los delitos de cuello blanco, olvidándose de las violaciones y de abusos sin fin contra el patrimonio de las personas, pues, a través de instituciones como el IPAB, el FOBAPROA o la Lotería Nacional, para estar un poquito más en un sentido cotidiano. Y parece que esos delitos no cuentan. Si a usted le tocan el bolsillo, se lo pueden seguir tocando y un poquito más atrás, pero que no le toquen su cochecito, porque entonces hay una manifestación. Mis lentes porque no había jabón, no hay jabón. Todos los lentes me van a permitir estar como Vicente Fox, sin ver ni oír, porque ayer de veras la entrevista más asombrosa que he visto que le hacen los pobres periodistas que lo acompañan en el avión. El avión, ¿no? No, el tipo de veras está en Foxilandia, el cuate o vive de veras en el mundo del Disney o es el hombre más peor informado. No, ya, bueno. También eso es macabro, pero bueno, no, pobre cuate. Pobres de nosotros. Bueno, y sí, yo decía ayer, y pidiéndole la renuncia a Vicente Fox desde este micrófono, que la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. Entonces, la señora esta, de la cual el presidente es el vocero, sí. La esposa del vocero de la presidencia, pues yo creo que no es, yo creo que tiene sus muchos aspectos que vamos a analizar psiquiátricamente el tiempo que sea necesario, y ella lo sabe, que eso ha sido un afán de este programa de analizar la personalidad de algunos sujetos cuya vida debe estar expuesta a la nación. Y siendo muy profesionales y cautos, porque obviamente, pues como no es un o una paciente, nosotros examinamos lo que dice, la pongo, no me resulta en traducción. Pero de eso a que yo le diga a mi esposa que ella ya haga mi trabajo, pues es otra cosa. Entonces, aquí, si la señora ha ocupado los espacios que ha ocupado, para mal de la nación, porque no ha habido aquí para bien y para mal de la nación, para mal de nuestro sistema, para pervertir el orden institucional, pues ha sido porque alguien la dejó, y ese alguien se llama Vicente Fox. Y mientras se tenga la incompetencia, la bulia, la apatía, la negligencia, el hartazgo, o como le quieran llamar, algunos le llamarán falta de testículos. El señor de Bachoco se fue gobernador a Sinaloa y no lo surtió, o a Sonora, ¿no? Sonora, sí. A pesar de que las condiciones de Bachoco son terribles por el polvo, la caca de las gallinas y todas las con las que están los trabajadores. Pero bueno, entonces, tenemos que pensar en las verdaderas responsabilidades. Si la señora se metió hasta la cocina, pues es porque alguien le abrió la puerta, y nada tiene que ver con la misoginia, ¿eh? Nada. Si esta mujer fuera apta para hacer alguna cosa, pues entonces que se deslinde, que se divorcie, que haga lo que quiera, y que como Marta Sahagún
pues haga una campaña para presidenta municipal de San Cristóbal. Pues ya la hizo y la perdió. Y perdió, ¿verdad? Porque Marta como Marta no es nada. Ya lo han dicho incluso los panistas. Marta como Marta no es nada, no es nadie. Entonces, si ustedes, 17 millones que dieron el voto útil, eligieron a un señor para ser presidente de la República, no porque fuera varón, no tuviera las manotas grandototas y lo demás chiquitito, me refiero al cerebro, ¿eh? Por favor. Peor porque en Gobernación siempre están pensando que yo soy la que era mi compañera radiofónica que hablo de penes y de eyaculador. No, yo estoy hablando de cerebro. Esto es La Moglia, la familia y usted. Comenzamos. La Llorona, porque hoy vamos a tratar, como dice el doctor Mauro Rodríguez, de un tema macabro. Pero además, cosa curiosa, las últimas amenazas que han hecho a la casa, hablando por teléfono y todo, ponen de música de fondo, ponen La Llorona. Y yo creo que es como, por una razón, como mi esposa fue a levantar la denuncia cuando el batidor del Atole, le golpeó la camioneta. Yo creo que para no atreverse, a pesar de que tenemos grabadas las cosas, en lugar de decirle que por qué se fue a quejar, este cerdo le pone de música de fondo La Llorona, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema macabro porque está en el tintero de muchos periodistas, está también sobre el escritorio de algunos políticos oportunistas y además